Gracias a Dios. Bueno, pues te decía, sin duda, como sabemos, el mundo que habitamos y la sociedad que formamos, que empieza a hacerse más notoria una crisis familiar. Esto lo puedes ver hablando con muchas generaciones atrás de matrimonios, de familias, que la mayoría coincide en que pues las cosas hoy son muy distintas a como lo eran antes. Las problemáticas ahora son distintas a las que se veían antes. Se encuentra, o podríamos decir que la familia se encuentra en una constante crisis y en un declive. A menudo todo el mundo, cuando ve esto, lo primero que hace es comenzar a responsabilizar muchas cosas externas, quizá el gobierno, quizá la manera en la que ahora se han legislado las cosas, y empezamos a cargar responsabilidades y también pues pensando en múltiples soluciones. La mayoría de nosotros decimos, no, todo esto se podría arreglar si tan solo hicieran esto, si hicieran aquello, si hicieran, refiriéndonos siempre a lo que está fuera. Y cuando hablamos de familia, incluso hoy no lo vemos cuando compartimos el evangelio, ¿no? Hay muchas personas que no tienen ya un gran recuerdo de la familia o un buen recuerdo de la familia. Los hogares realmente felices están siendo prácticamente escasos. Hay pasajes en la Biblia que nos muestran el diseño original de la familia, el deseo de Dios por la familia, lo que sucedería con esta parte de las familias una vez que el pecado no estuviera. Ahí en Apocalipsis nos lo muestra. Pero en este lapso, lo que tú y yo podemos partir en nuestro entendimiento es ver que lo que ha afectado fundamentalmente a la sociedad y la sigue afectando y sigue afectando a las familias es el pecado. Y el pecado de esa manera progresiva vemos cómo va afectando a las familias, va habiendo más caos familiar. Ahora, observa esto, esto no es algo de hoy. Desde el inicio las familias han observado las consecuencias del pecado, las consecuencias de las faltas. Cuando Eva peca, si tú recuerdas, lo primero que vemos, le sigue a Adán. Y ¿qué se da ahí? Lo primero que tiene lugar pues es el conflicto entre pareja, ¿no? El primer conflicto entre pareja, ¿cuál es? Adán dice, la mujer que me diste, le imputa a ella la responsabilidad, dice, no fue mi culpa, fue ella. Después de esto vemos que sufren las consecuencias del pecado, y entonces ellos empiezan a criar a sus hijos, crían a sus dos primeros hijos, y se levanta Caín y mata a Abel, ¿no? Continúan las consecuencias en esta cuestión familiar. Más adelante vemos a Abraham se casa con Sara, no puede tener hijos. Sara le hace una recomendación a Abraham súper obediente, va y tiene relaciones con su sierva y da a luz a un hijo. Pero ¿qué vemos ahí? Después de esto, él tuvo que echar al hijo de esa esclava de la casa, y nuevamente problemas. No es una familia feliz. El pecado los lleva a vivir estas consecuencias. Más adelante, ¿a quién tenemos? A Jacob, nieto de Abraham, tuvo 4 mujeres. Los hijos de Jacob, un desastre. Lo último que hicieron fue vender a José como esclavo, al mejor de ellos, ¿no? Prácticamente lo venden ahí como esclavo a los egipcios. ¿Qué podemos decir de David, por ejemplo? No tuvo solo unas cuantas mujeres, tuvo un montón, y esos hijos o incluso dentro de su núcleo, uno de sus hijos abusa sexualmente de su hermana, y el otro se levanta y mata al violador de la hermana. Desde entonces hasta ahora la felicidad de las familias va siendo escasa. Lo podemos ir viendo, y la causa, primero veamos esto, la causa es ese declive, el pecado. Ahora, a ti y a mí Dios nos ha librado del pecado, al mundo lo ha librado del pecado a causa de su sacrificio. Por eso es importantísimo pararnos ahí, porque la solución no es que cambie el planeta, que cambie el gobierno o que sean otras condiciones. La solución es Cristo, porque Cristo ha aniquilado el pecado, y por tanto siendo
a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo vamos a tener familias exitosas. A eso estamos llamados. No es porque nos haya tocado un tiempo más difícil que otro. Esto puede ponerse peor y la Biblia nos enseña esa forma de un mundo caído, pero tú y yo permanecemos en luz bajo el cuidado de un Dios eterno y todopoderoso. Ahora, el asunto es que el pecado fue rompiendo relaciones familiares. Por esto, tú y yo debemos entender que como estamos viviendo o como vemos a las familias hoy, no es el diseño original en el plan de Dios. Dios crea a la familia con la intención de que pueda representarle, de que pueda en familia dar a conocer todo lo que Él es. Fíjate, hay un orden incluso el cual Dios va dando y del cual vamos a aprender el día de hoy. Colosenses 3, del versículo 18 al 21, comienza aconsejándonos ahí el apóstol Pablo. Dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Fíjate bien, Pablo en el presente pasaje nos regresa a mostrarnos la intención del plan de Dios para la familia. Un orden que traería paz, que traería bendición y que representaría tantas cosas, que daría a conocer tantas cosas del amor y la fidelidad de Dios. Ahora, evidentemente, cuando las cosas no marchan bien en la familia, lo primero que haremos tú y yo es buscar responsabilizar al otro como la causa del por qué yo no cumplo con mi responsabilidad y con mi posición dentro de la familia en la que estoy. En automático, cuando tú y yo leemos el orden, de inmediato decimos: el que no está en orden es él. No decimos no estoy en orden, sino cuando vemos, no, pero yo no puedo hacerlo porque no conoces a mi familia, no sabes de lo que estoy hablando. El esposo culpa a la esposa, los hijos a los padres a los hijos, sus mismos padres a sus propios padres o a los suegros, a primos, tíos, y nos llenamos tú y yo de heridas que, lejos de unificar una familia, nos llevan a ir contra el diseño de Dios, anhelando una posición ajena. ¿Te ha pasado? De repente estar pensando: ay, ¿y si yo fuera hijo de Carlos Slim? Ay, y fantaseando, y si mi casa estuviera en tal lugar, y si mi familia se reuniera de tal forma. Claro que te ha pasado, pero empezamos o nos encontramos en ese riesgo de fantasear, haciendo a un lado la posición y el lugar que Dios nos ha dado como familia, anhelando una posición ajena a la que nos encontramos. Realmente no va a ser nada distinto en tu familia. La comparación con otra no va a ser nada en tu familia. Si no es que la tomes nada más como un buen ejemplo, pero lo vemos más adelante. Ahora, hoy la destrucción familiar, el declive familiar comienza a verse de una manera más natural. No, es que yo soy familia porque soy yo y mis 2 perros. Somos una familia. El declive lo empezamos a ver más normal. Está bien, no pasa nada. Ahora familias revueltas, ¿no? Que nos vemos, pero tú tienes 2 parejas y él tiene 3 parejas y lo empezamos a ver más natural. ¿Por qué? Porque ya se le ha quitado la parte del tabú o la parte del estándar moral, ha ido en declive. Dicen: no pasa nada, todo es liberal, e incluso comienza a ser muy atractiva. Empieza a brillar porque dices: no hay responsabilidad. No hay que cumplir con una responsabilidad, sino al contrario, sin ningún tipo de compromiso. Y eso es un riesgo tremendo porque se opone al diseño que Dios tiene. Y no es que Dios sea un Dios autoritario. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere para tu vida? Bien.
quiere que te vaya bien, que prosperes, que seas bendecido y que tu familia sea plena y radiante. Y solo vamos a regresar a esto si seguimos las instrucciones y el plan de Dios. Así que partamos desde ahí. Una familia o un hogar no es que tengas todo lo que necesitas y que don Carlos Slim te prosperara en todo. No lo es. Ese no es un hogar. Un hogar está formado por personas que trabajan bajo su posición, bajo la posición que Dios les ha dado, con la claridad de quién es Dios. Ahora, tú y yo tenemos un llamado en este tiempo. Como te decía, se empieza a ver muy normal, muy natural. Como las familias, ya eso de hacer familia, no, qué raro, no. Vivamos juntos y tú aparte y yo aparte, y es mi dinero, tu dinero, y viviendo bajo un esquema muy extraño que, lejos de crecer o hacer edificar, lo único que hace es que causa una distancia y crea nuevas heridas y heridas con las cuales de lo que más te alejas es de la bendición de Dios. Romanos 12:2 nos hace a ti y a mí un llamado tremendo sobre todas estas cuestiones que pasan en este momento. Dice el versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y escucha esto: que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Entonces tú y yo tenemos que dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar al respecto de la familia. Tenemos que dejar que esto ocurra, y eso es lo que dice la Escritura: dejen. O sea, dejen que Dios les cambie la manera de pensar. No es cuando tú tengas chance, cuando tú te sientas listo. Dios dice: déjate. Es como cuando vas al médico con una herida y te la van a lavar y eso, y tú estás oponiéndote y resguardándola y eso, pues no va a haber un beneficio. Pero cuando te dice el médico: a ver, deja, permíteme entrar ahí, permíteme hacerlo. De esa misma forma nos da esa instrucción la Escritura: deja que Dios cambie el concepto que tienes de familia, porque lo tenemos errado en todos los aspectos. Pues realmente la mayoría de nosotros pues no hemos tenido una familia excelente. ¿Hay alguien aquí que diga: mi familia es perfecta con toda la excelencia? Pues no. La verdad es que no, pero tenemos que dejar que Dios cambie nuestra concepción de familia, y es ahí donde vamos a encontrar. Hay 3 cosas que te quiero enseñar hoy que tú y yo podemos dejar que Dios cambie en nuestra concepción de familia. Así que entremos a esto con ese pensar, con ese corazón, decir: sí, ok, Dios cambia lo que yo veo en la familia. La primera de ellas es entender que la familia no surge en la voluntad pues del hombre como tal, o no surge en el deseo de las leyes para hacer crecer la sociedad o para darle un cimiento jurídico. No surge de esa forma, sino se encuentra en el diseño perfecto de Dios para el cuidado del hombre y para el cumplimiento de su voluntad. La familia no la diseñan las localidades, ni las modas, ni es otra cosa que tú y yo podamos crear, sino es un instrumento de bendición al mundo y en el cual se cumplen los propósitos que Dios tiene para la vida de muchos más que les rodean. Así que entendamos esto: la familia es importantísima. Y es tan importante que tú no puedes abdicar ese lugar por otro, porque es algo que Dios te ha encomendado desde el inicio. Entonces es muy importante que lo primero que debe de cambiar tu forma de pensar es: mi familia no es un error. El lugar en el que fui puesto, la familia que formé, la forma en la que llegué, los miembros de la familia que me rodean no son un error, sino se encuentran en la concepción de lo que Dios quiere y quiso para mi vida.
Y desde ahí empieza el cambio de mentalidad para poder avanzar y tener éxito en la familia. Desde ahí pasa, porque cada uno de nosotros de repente cuando escuchamos esto decimos, ¿de veras? O sea, ¿de veras mi familia está dentro del diseño de Dios? No vayas, como te decía, no vayas luego a señalar tu familia, sino párate por fuera y di, es el diseño que Dios quería para la vida. Ahora, todas las circunstancias adversas han ocurrido por muchas situaciones, como lo vimos, la principal de ellas o el origen, pues el pecado. Ya veremos la forma en la cual muchos abdican su posición y demás, veremos las causas, pero en realidad lo que tú y yo tenemos que pararnos constantemente y decir, la familia es el diseño que Dios tiene en su corazón y es un diseño divino y por tanto es bueno. No puedo ir por la vida aconsejando a los hijos, no formes familia, porque no es bien difícil, yo pasé tanto, tú mejor así. Ahora, como dicen que debe ser así, liberal, sin compromisos, no, al contrario, tú y yo como creyentes debemos continuar dirigiendo a las personas, dirigiendo a nuestros hijos, dirigiendo a todo el mundo hacia el diseño de Dios. Y mostrar que hay, por supuesto, bendición, porque Jesús ha acabado con el pecado. Jesús ha dado el pago en la cruz y por tanto somos libres para tener familias exitosas. Vamos a avanzar. La segunda cosa que quiero enseñarte, ya vimos la primera, la familia es parte del diseño de Dios. Y así la acepto, así la entiendo y digo, sí, esta familia está en tu corazón. Ahora, la segunda es que la posición que tengo en mi familia tiene un tiempo, tiene un margen de tiempo, está acotada por el tiempo. El lugar que tengo en la familia tiene un tiempo. Eclesiastés 3 del 1 al 8, como lo sabes, nos habla sobre el tiempo. Del versículo 1 en adelante, todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar, un tiempo para desistir, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Tu posición en la familia, analiza ahorita donde estás sentado. ¿Cuál es tu posición en la familia? ¿Eres padre? ¿Eres hijo? ¿Eres abuelo, primo, tíos? ¿Eres todas? Tu posición tiene un tiempo de acción. Y ese tiempo de acción en muchos momentos expira. Y si tú no aprovechas el tiempo en el que te encuentras, entonces después querrás regresar ese tiempo. Pero ¿qué crees? Ya no hay forma. Nos decía nuestra hermana cuando hablaba sobre la partida de su familiar, dijo algo muy cierto. Aprovechen el tiempo. Dios nos está hablando del tiempo. ¿Y cómo estás aprovechando el tiempo desde tu posición? Si eres hijo, naturalmente, ¿qué piensas? Yo no quiero ser hijo, yo quiero ser ya autosuficiente, yo ya quiero ser padre, yo ya quiero hacer una familia, y todos queremos abdicar la posición en la que nos encontramos, desechándola, pero dejamos de entender que Dios nos ha dado esa posición honrosa para trabajar y para darle gloria y honor y edificar a la familia. Por tanto, la posición que ocupas no es un error. Eres padre, eres madre, eres esposa, eres esposo, eres hijo, eres el primogénito, eres el de en medio, eres el último. Ya te casaste, ya formaste tu familia, sigues siendo hijo, pero ya de otra forma. Ya pasó un tiempo. Igual los padres, ya se casó el hijo, ya se fue, ya está por allá, ya tiene su familia y todo. Y muchos ciertamente dicen, nunca se termina de ser padre. Claro,
Pero ya no puedes ir y decir, ay, mijito, a ver, ay, te voy a hacer esto y déjame, te cambio tu pañal y te esto. Ya pasó el tiempo. Por eso aprovechemos el tiempo en el que encontramos. Pero tú y yo caemos a veces en el engaño de abdicar la posición tan honrosa que Dios nos ha dado por las heridas y decir, no, yo no puedo serlo. Yo no puedo serlo porque fue muy dura la vida conmigo, porque mi padre fue muy duro, porque mis abuelos fueron muy duros, porque yo ni siquiera tuve padre. Entonces me veo obligado a replicar esto, pero no es así, porque a ti y a mí en Cristo Jesús se nos ha quitado ese yugo o esa cadena de repetición del error y somos libres para hacerlo diferente. Por eso entiende, tu posición tiene un tiempo. No estés pensando o no quieras otro tiempo. No digas, ay, cómo quisiera regresar a ser padre. Qué bueno que ya eres abuelo. Tienes una posición bien alta como abuelo. Ya has visto tantas cosas, ya has conocido tanto, te has equivocado tanto, que podrás tomar a tu nieto y decirle, a través de mis errores, a través de la forma en la cual he llevado mi vida, puedo enseñarte hoy esta verdad. Pon a Dios primero. Por ejemplo, y si eres padre y si eres esposo, no estés contando el tiempo, ay, ya me quiero divorciar, ya no quiero esto, ya quiero otra vida, una vida de libertad. Se acabó ese tiempo. Dios te ha dado un tiempo perfecto en el cual debes de desempeñarte. Y si hay insatisfacción, entiende esto, lo que tiene que cambiar es tu manera de pensar. Tienes que llegar a Dios y decirle, cambia mi manera de pensar, porque estoy viendo el matrimonio, porque estoy viendo mi familia, porque estoy viendo mi posición. La estoy viendo de una forma tan diminuta que quiero abdicar de ella. Pero esto es un error. Al contrario, yo quiero que Dios me dé esa pasión de ser padre, de ser un buen hermano, de ser un buen hijo. Necesito que Dios lo ponga en mi corazón. Así que la posición, como te decía, como dice Eclesiastés, es el momento oportuno. Háblalo hacia tu corazón hoy. Es el momento oportuno. No estés queriendo correr. Es que ya los hijos, ¿no? Los jóvenes, luego es que ya no quiero ser hijo, ya quiero ser libre, quiero tener mi pareja, ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos. Y ya pasó un tiempo distinto. Unos ya hicieron sus familias y otros siguen bajo el cuidado de sus padres. Y quienes están bajo el cuidado de sus padres no corran otra posición, sino cumplan su posición como hijos. Los que son padres cumplan su posición como padres y como esposos y como esposas. Así que cumplido esta posición y entendiendo que la postura que tienes en tu familia no es un error, te hará libre de querer otra posición. Y ahí vemos, ¿no? Muchas esposas que quieren ser el esposo, muchos abuelos que quieren ser los padres, muchos hijos que quieren ser los padres, ¿no? Yo te voy a enseñar a ti qué hacer, viejo. No, tú no sabes dirigir esto. Te hará libre de exigir otra posición. No, es que si yo fuera tú lo haría mejor. No. Tienes que cumplir tu posición y desde tu posición hacerlo de forma honrosa y dar gloria a nuestro Dios. Y eso te traerá una libertad tremenda para disfrutar lo que sigue. Yo recuerdo mucho cuando mi mamá partió con el Señor. Yo el primer 10 de mayo, ahora a propósito que viene el 10 de mayo, le dije a mi padre, todos los 10 de mayo, mientras yo sea soltero, voy a pasarlos contigo. Sea como sea, los voy a pasar contigo. ¿No? Y no es porque seas madre y padre a la vez, no, sino simplemente porque es mi labor como hijo. Yo quiero hacerlo, acompañarte en este tiempo. Y así lo pasé. Y hoy disfruto de tanta libertad que como aproveché ese tiempo como hijo, hoy puedo irme libremente a festejar a mi esposa ahora que es mamá. Y de la misma manera, cada una de las cosas, yo no me senté con mi padre a decirle, no, pero fuiste un padre duro, entonces como que no te mereces el 10 de mayo. No, es que si tú hubieras hecho, no, entremos en nuestra posición independientemente de lo que esté haciendo la otra persona. Porque esa posición Dios nos la ha entregado y le daremos cuentas de ella. Y llegaremos y diremos, aquí estoy, fui padre, pero también fui hijo, pero también fui abuelo.
también fue hermano, fue tío. Y en todas y cada una de esas posiciones que me diste, en todas ellas te expresé, oh Dios. Qué padre va a ser llegar así delante de la presencia de nuestro Dios. Así que la tercera cosa que quiero mostrarte, y con esto iremos cerrando, es prácticamente la esencial, y es entender que tengo responsabilidades. En la posición que tengo, ya vimos, la primera, la familia es el diseño de Dios. La segunda, la posición en la que me encuentro es el momento oportuno y no puedo dejar ir ni un segundo. Y ahora entramos a tengo responsabilidades. Y es donde regresamos a Colosenses con el diseño al cual Pablo nos lleva, al cual nos dice, mira el deseo o el diseño de Dios para la familia, para que ésta tenga éxito. Lo primero que encontramos en el versículo 18, el consejo hacia mujeres, el consejo a la mujer cuando habla sobre sometimiento o sujetas a sus maridos. Y la palabra sumisión no es agradable, no tiene una buena reputación. Luego nos incomoda cuando hablamos sobre esta palabra. Sin embargo, estudiando esta palabra nos damos cuenta que esto no significa desigualdad. La Biblia es el libro menos machista del planeta, para que me entiendas. Es el que más le da libertad al hombre, a la mujer, al que muestra una maravilla del estándar tan alto en el que Dios tiene a la mujer y la forma en la que se complementa al hombre. Si lo vemos desde nuestra carne es imposible. Si nos lo revela el Espíritu, tú dices, wow, Dios nos cuida tanto a través de esto. Ahora, esto mismo sucede en la familia. Estamos hablando de un orden y lo podemos ver como un orden del ejército. O sea, no es inferior un sargento a un capitán, pero debe existir un orden en la cuestión militar o hablando de milicia, porque si no sería un caos por completo. Y ese orden no es para maltratarse, sino el orden en la milicia es simplemente para cumplir funciones y ser exitosos. No puedo decirles, todos somos iguales, vamos a hacer lo que queramos, sino uno de ellos debe decir, yo voy a dirigir esta cuadrilla y esta cuadrilla me voy a dirigir a tal persona y este rango será el que le comunique las instrucciones al otro y tendremos éxito. De esta forma, tú en tu corazón, mujeres, en tu corazón, debes preguntarte hoy, ¿cuál es mi sometimiento? Mi sometimiento debe surgir de mi conocimiento de quién es Dios, ajeno a la persona a la cual debiera someterme. La bendición vendrá a través de tu acción, entendiendo esto y diciendo, ok, entiendo que mi familia es el diseño de Dios, no puedo bajarme de mi posición como esposa o tomar otra, pero en mi corazón voy a empezarme a casar con esto y entender que Dios tiene un liderazgo. La sumisión no significa que la esposa es menor al esposo. Las escrituras nos recuerdan en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La sujeción que plantea Pablo no es algo forzado ni tampoco impuesto. Ha hecho mucho daño, sí, al comportamiento machista, ¿cómo no? O sea, tomándose de esto o utilizado por algunas culturas para aprovecharse en este sentido. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios apoye en algún modo una práctica que vaya en contra de lo que ha sido su diseño original. Ahora, tú y yo como esposo no estamos como tal llamados a exigir que la esposa se someta a mí. No hay una exigencia. Más bien ella, al ver el amor que le tengo, el cuidado, la manera como la cuido, la aliento a crecer en el Señor y cómo le sirvo, entonces el resultado será un corazón sometido y decir, wow, me someto a tu cuidado, al liderazgo, a la forma en la que me diriges a honrar a Dios. Wow. Y esto traerá éxito tremendo al matrimonio y por tanto a la familia. Hay muchos matrimonios que se entregan toda su vida y que dicen, no, es que nosotros por los hijos, es que hay que ver por los hijos. No sean brutos. Tú eres el piso firme de tus hijos. No las cosas, no, es que los dos trabajamos y tú ya no me hables y cada quien por su lado, pero trabajamos para darles todos los hijos. ¿Y qué pasa?
La historia me va a dar la razón. Crecen los hijos y dicen, lo que yo quería era unos padres unidos. Lo que yo quería era ver amor entre ustedes. ¿Y cuál bien es la defensa del padre? Pero yo te di todo, te di escuela, siempre comiste, no te faltó nada. Y es un ciclo que no termina, pero entendamos esto: tú, la familia, la unión del matrimonio es el cimiento firme para el crecimiento de los hijos. Por eso trabajen en sus matrimonios cuando tienen hijos, porque sus hijos se sentirán seguros en el esquema o en la esfera que ustedes habrán de aportarles. Y ese es el diseño que Dios quiere para las familias. Y es el diseño que Dios quiere para tu familia. Y si estás pensando ahorita que no estás a tiempo, regresa al punto 2. La posición que tienes hoy es esencial. Ya no es, pero ya no puedo regresar a ser pues padre, ya mis hijos están bien grandes. Pues sí, pero ya eres abuelo, ya estás, ya tu consejo puede ministrarles, ya puede haber en ti humildad y decir, hijo, cometí errores, pero te puedo enseñar a través de ellos ahora lo mejor para tu familia, para que no los repliques. Ya puedes ponerle un alto a tus hijos y decir, espérate, no hagas eso. ¿Pero por qué si tú lo hacías? No, pues me doy cuenta que estuvo mal. Ahora vemos más adelante en el versículo 19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Nos regresa ahora al diseño original de la familia. Maridos, amen a sus mujeres. Este mandamiento lo que quería hacer es redefinir todo lo que hasta el momento se conocía en el trato hacia la mujer. Como sabes, en el contexto judío, la mujer pues no era ni siquiera tomada en cuenta. Prácticamente era algo de servicio. Los hombres no estaban por encima de ellas. Pero el diseño original de Dios era, no, espérate, ella tiene que ser amada, tratada con amor, así como tú eres y tienes liderazgo. Ahora ella tiene que ser amada. El esposo, si quería, se podía divorciar de ella por la causa que fuera, ¿no? En la cultura griega, las mujeres realmente estaban en una completa reclusión. O sea, no salían, no solo eran de servicio, además, solo el marido era el que tenía ciertos privilegios. Pero vemos ahora a Pablo diciendo, maridos, amen a sus esposas. Los maridos no amaban a sus esposas, eran objetos desechables. Ahora, ¿cómo es posible que yo le muestre amor a mi esposa? Y continúa Pablo diciendo, no sean ásperos con ellas. ¿Cuántos hombres hay aquí esposos? Coincidirás conmigo que somos brutos para hablar, para expresarnos, somos tan delicados para decir las cosas. El consejo de la Escritura es: no seas áspero. ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo te habla en su palabra? Estás leyendo y con un amor, con una ternura. Y vemos incluso a Pedro, un hombre que fue casado, al parecer tenía un carácter bien fuerte, lo vemos en la Escritura, y él recomienda a los esposos que vivan sabiamente. O sea, les dice, sean sabios, y trata a la mujer como un vaso más frágil. Pero es lo que menos hacemos como esposos. Y tú puedes decir, pero yo nunca le he gritado de inmediato, ¿no? La cabeza te empieza, pero nunca me he pasado, tampoco nunca le he levantado la mano. Áspero. Lo áspero es tolerable, ¿a poco no? Pasas la mano aquí y dices, no, pues no me pasó nada, pero es incómodo. Nos pone ese estándar tan alto, no sean ásperos. Interesante que Pablo nos lleve, Pedro nos hable sobre ese punto. Finalmente, continuamos al verso 20, nos habla sobre la obediencia de los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Y por qué habla de obediencia y no de sometimiento? ¿Hay alguna diferencia? El saber que cuando hacemos lo primero, estamos agradando al Padre. Dice, porque esto conviene al Señor, porque esto agrada al Señor. Cuando tú como hijo obedeces a tu padre, de ahí debe radicar tu obediencia. Por eso ninguna de las tres cosas que te estoy enseñando funcionan si no tienes a Dios como el principio de todo. Porque tu forma de obediencia radicará en, bien, con esto agrado al Señor. Hay muchas veces que la obediencia de los hijos es cuestionable, ¿a poco no?
Hay muchas familias que desisten de su posición y dicen, ya no le voy a decir nada porque nunca me obedece. ¿Por qué no mostramos el ejemplo? ¿Por qué no continuamos dando o enseñando a través del ejemplo? De este modo veremos moverse los hijos a la obediencia. La obediencia de los hijos, piensa cómo fui como hijo. Fui un hijo obediente. ¿Puedo reclamarle obediencia a mi hijo? Por supuesto que sí, pero puedo hacerlo a través del ejemplo. Puedo hacerlo a través de mostrarle los errores que cometí cuando me creía autónomo y desobedecí a mis padres. Porque la mayoría ya cuando vemos de lejos decimos, ay, cuánta razón tenía mi papá, ¿verdad? Pero después de muchos años, no dejes que tus hijos se den cuenta después de muchos años, al contrario, continúa. Finalmente el versículo 21 dice, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar, ¿qué otra responsabilidad hay? Ya vimos responsabilidad de la mujer, responsabilidad del hombre, responsabilidad de los hijos, y regresamos a responsabilidad como padres. Y la palabra exasperar se puede traducir a provocar. La idea sería como empujar al hijo a una situación negativa, donde el padre es el causante. ¿Cuántos lo han hecho? Pensemos en eso. Una traducción cercana sería como un hábito de regañar excesivamente, pero no es para que los jóvenes o los hijos digan, ya ves, no me regañes, sino al contrario, es un regaño que no tiene ni pies ni cabeza, que solo es estar encima del hijo, estar por cualquier cosa, que la raíz es mi descontento, mi carácter, mi estado de ánimo, y a través de eso pues limpia ahí, ya limpié, pues vuelve a limpiar nomás porque quiero, y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer. Y no, la palabra exasperar, si bien se pidió con anterioridad al hijo que fuera obediente, ahora tenemos un padre que podría ser la causa de las desobediencias de nuestros hijos. La pregunta aquí es, ¿puedo entender esta parte de no llegar a exasperar? Claro que puedes entenderla saliendo de tus emociones y regresando a Dios me dio una posición de la cual daré cuentas. Por tanto, desde el momento en el que dirija a mis hijos, la tengo que hacer con extremo cuidado. Finalmente, tú y yo podemos ver que la responsabilidad que tenemos en la familia es enorme. Cumplimos una posición. Y si tú y yo no aceptamos el tiempo que tenemos para cumplir esa posición, vamos a vivir en insatisfacción y vamos a seguirle dando al mundo familias quebradas, heridas. Vamos a seguir viendo eso. Pero la buena noticia es que a ti y a mí Dios nos ha llamado hoy a formar familias fuertes. Y no significa que esas familias fuertes tengas que salir y formar otra familia. Significa que con lo que tienes, Dios va a hacer grandes cosas si tú entiendes esto. Él está primero. Él está al principio. Y Él puede hacer grandes cambios en tu familia. Pero no va a ser que cambie a tu esposo primero, sino tiene que cambiar tu corazón y surgir tu acción desde tu responsabilidad, desde tu lugar. Y de ahí verás cómo la bendición de Dios comenzará a dar y a dar y a dar y a enseñarte, y será la familia más feliz que puedas ver, porque todos conocen su posición, la forma en la que hay que cumplirla y la manera en la cual hay que responder a esta. Así que el llamado que tenemos es a cumplir esa posición. Y muchos podríamos decir, ¿y si no tengo familia? ¿Y si pues ya estoy solo? ¿Cuál es mi posición? Con esto concluyo el día de hoy. A ti y a mí Dios nos ha hecho parte de su gran familia. Así que no ha terminado. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia en la fe. Tú formas parte de este diseño original.
Y dice la Escritura que no te canses de hacer el bien, y más aún a los de la familia de la fe. Así que buenas noticias, también aquí en el cuerpo de Cristo tienes una posición, y eres hermano, y eres padre, y eres tío, y eres primo, y tienes un vínculo con los demás, el cual te hace o te ves obligado a siempre expresar el amor y la calidez del Padre. La paternidad que Dios nos ha enseñado es una paternidad que no depende de cómo tú te portas, de cómo tú obedeces, de cómo tú haces, sino está totalmente situada en el amor. Y el amor cubre multitud de pecados. El amor es el que transforma. Coincidirás conmigo, las cosas que más me han quebrado en mi vida ha sido la expresión del amor de Dios para conmigo. No ha sido el trato, no ha sido una prueba dificilísima, no, ha sido el decir, cuando menos merece amor, me lo diste. Es tiempo de que hagas eso con tu familia. Y a lo mejor pasaste momentos bien difíciles, empieza a reflexionar en ellos ahorita. A lo mejor sufriste abuso físico, sexual, de la misma familia. Hoy tú decides qué hacer con eso, con esa posición. Puedes herirte o puedes caminar hacia adelante y decir, Dios, gracias, porque ya sé en dónde poner cuidado para mi familia. Porque eso que padecí me hace abrir más los ojos para poder dirigir a los otros, para poder ver a mis hijos y decir, cuidado. No hagas eso, no descuides esta área, atiende esta. Si fallaste como esposo, como esposa, podrás decidir si te quedas con esa herida o decir, Dios, bajo tu diseño así fue. Y entendiendo que el diseño sigue siendo la familia, yo voy a enseñarle a mis hijos que no huyan de la familia, sino que adelante. Pueden tener una familia exitosa, no pueden vivir a través de mis errores. Piensa en todo lo adverso que has vivido con tu familia. Y el día de hoy di gracias porque recibí una alerta para cuando yo sea padre, para cuando yo sea en algún sentido abuelo, o para seguir actuando como hijo. Pero en ninguna manera pienses que es un error la posición en la que estás. Aprovéchala. Dios hará grandes cosas. Simplemente tienes que dejar que cambiar tu manera de pensar al respecto. Vamos a orar.